La Cámara aprobó este martes la idea de legislar respecto a las modificaciones a la ley 20.000, la ley de drogas. Claro, los cambios hacen referencia a la despenalización del autocultivo de la marihuana y a los distintos usos de la cannabis. Para conversar más sobre este tema, establecemos contacto con el diputado de RN y también integrante de la Comisión de Salud, Jorge Rathgeb. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días a ti, Paola, y por supuesto también muy buenos días a Sebastián y a todos nuestros televidentes. Diputado, ¿cuál es el alcance? Una cosa es despenalizar el autocultivo y otra cosa distinta es que una ley le dé carácter de medicamento a la marihuana en algunos casos. ¿Qué es? Yo entiendo que usted no está a favor de que se despenalice el uso recreacional y por lo tanto entiendo que lo que usted cree es que debe permitirse y reconocerse la calidad de medicamento a la cannabis. ¿Estoy en lo cierto? Sí, bueno. Sí, aquí hay dos iniciativas, dos mociones que tienen su origen distinto. Uno es permitir el autocultivo para fines recreacionales y la otra moción dice relación con el autocultivo para fines medicinales o terapéuticos. Bueno, esas dos mociones en la Comisión de Salud finalmente se fusionaron para ser tratadas en forma conjunta y el día de ayer se votó sobre la idea de legislar respecto de este tema. La posición que tiene hoy día Renovación Nacional y particularmente este diputado es que respecto al tema recreacional nosotros no estamos dispuestos a poder autorizar ese tipo de cosas, darle, permitirlo por así decirlo, pero sí en el tema medicinal creo yo que se debe avanzar. De hecho, hay unos estudios que se solicitaron en el gobierno anterior por la propia presidencia y por el ministro de Salud al Instituto de Salud Pública y Hacienda para ir avanzando respecto de este tema, lo que significa el tema medicinal de la cannabis. Y en ese aspecto nosotros hemos recibido en la propia comisión varias exposiciones donde señalan de que para el tratamiento del dolor la cannabis ha producido efectos favorables y por supuesto que nosotros nos abrimos para esa posibilidad. En todo caso... ¿Sí? A propósito precisamente del ISP y de la calidad terapéutica que tendría, un comunicado que emitió el Colegio Médico, ni más ni menos, la Sociedad Pediátrica de Chile, las Facultades de Medicina de Chile y otros, es decir, como la oficialidad médica del país, dan cuenta de que la marihuana no tiene uso terapéutico. Dicen que no hay estudios que demuestren que la hagan una droga efectiva para el uso del dolor. Y entonces, hay medicamentos mejores y más baratos también. Mejores y más baratos. Y lo que decía, de lo que daban cuenta esta oficialidad médica, por llamarla de alguna manera, es que por qué debería ser la autoridad política la que le dé el sello de medicamento a una sustancia, cuando eso siempre se hace a través de estudios técnicos, de estudios de laboratorio, estudios con grupo de control, con placebo, que no es la Cámara de Diputados ni el Congreso la que está llamada a concederle a una determinada sustancia química el carácter de remedio. ¿Por qué en el caso de la marihuana podría ser distinto? Efectivamente, lo que usted señala, hay una exposición que nos hizo nosotros el Instituto de Salud Pública que señala que todavía es insuficiente la cantidad de publicaciones que se han realizado para establecer que finalmente la cannabis sea factible poderla usar para fines terapéuticos o medicinales. Hay que tener presente, sí, que se autorizó durante la administración anterior el ingreso de Satibec a Chile, que está hecha justamente en base a cannabis. Yo encuentro que la votación que se realizó el día de ayer, pedida por el presidente de la comisión, fue demasiado apresurada todavía respecto de votar la idea de legislar. Si bien es cierto, nosotros nos abrimos para poder analizar esta situación, nosotros no nos cerramos como partido a poder discutir en el Congreso Nacional todo lo que significa este tema, pero efectivamente no está claro respecto del tema medicinal o el tema terapéutico de la cannabis y por ello creemos que en la legislación se debe establecer una normativa bastante rigurosa en ese aspecto. O sea, y de hecho, en los días venideros nosotros estamos ingresando algunas indicaciones para efecto de mejorar la moción que se ha presentado y con ello, por supuesto, dar mayor certeza y de aspecto científico a todo lo que significa esta idea de poder legislar respecto de los fines terapéuticos o medicinales de la cannabis. Pero ¿desde cuándo que se legisla sobre los efectos medicinales de un componente químico? ¿Usted conoce algún otro ejemplo en Chile en que el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, u otro ingrediente activo de un remedio sea visto por la Cámara? ¿No pareciera más bien que ustedes son los llamados a discutir sobre las libertades públicas, sobre la capacidad que tenemos los adultos de fumar lo que nos venga en gana? Pero me cuesta todavía decir por qué el tema de un medicamento debe ser una discusión política.
A ver, si los llevamos a ese extremo, sencillamente tendría que disolverse la Cámara de Diputados y solamente legislar los técnicos y no los políticos. Hoy día hay una Cámara de Diputados que es la que finalmente concentra todas las opiniones de la ciudadanía, y no voy a iniciar una discusión respecto de la situación de la conveniencia o no la conveniencia respecto del tema político y administrativo de lo que significa dictar una normativa. La ley 20.000 fue dictada por el Congreso Nacional y ahí hay una serie de iniciativas que dicen relación justamente con temas medicinales respecto de situaciones muy excepcionales que son fiscalizadas por órganos públicos y que, por supuesto, la iniciativa que se pretende llevar adelante, nosotros justamente queremos colocarle todo lo que significa la regulación para que finalmente no sea solamente la autoridad política la que defina respecto a un tema medicinal, sino que también sea aquí la autoridad sanitaria, la autoridad de salud y para efecto de evitar situaciones que lleven más allá de lo que significa el tema medicinal o terapéutico, de lo que significa darle este paso a la cannabis. Diputado, ¿y por qué no avanzar en el tema recreacional? Su compañero de partido, el diputado Paulsen, avalaba aquella idea, digamos, basado en el tema de la libertad de las personas, que él creía en la libertad de las personas. A ver, respecto a los estudios que nosotros hemos recibido en la comisión, no hay ninguna opinión que diga que para las personas sanas el uso recreacional de la cannabis finalmente sea beneficioso. Todo lo contrario, solamente los estudios señalan de que hay un tema tóxico involucrado, hay un tema adictivo involucrado y hay una serie de carácter punitivo o penal que está involucrado y que, a mi modo de pensar, y ayer lo conversaba justamente con el diputado Paulsen, la entrevista que él dio no era claramente lo que él pensaba. Si bien es cierto, nosotros estamos por la libertad, pero creemos que cuando se está en riesgo la salud de las personas sanas, no podemos entregar libremente para el fin recreacional la cannabis. Diputado, ¿y cómo avanza esto en paralelo a los intentos de fortalecer campañas contra el consumo de drogas en términos generales y en particular de la marihuana? Bueno, ese es un aspecto que justamente nosotros queremos ahondar. Aquí no se puede pretender de que se erradique finalmente el tráfico de drogas, dejando a libre albedrío el cultivo y la comercialización. Si nosotros queremos atacar el consumo de drogas, finalmente tiene que ser con políticas que nazcan del Estado. Aquí no puede solamente por eliminar, ¿no es cierto?, la recarga de los tribunales de justicia con la cantidad de detenidos producto del delito relacionado con el tema de droga, dejar a la libertad que se cultive y se comercialice la cannabis, sino que aquí tiene que hacerse un trabajo por parte del Estado acucioso respecto al tema preventivo, respecto del tema curativo y finalmente evitar de que las personas caigan en este círculo que significa la droga y que muchas de las personas finalmente se les limita el desarrollo de distintas actividades el día de mañana porque tienen sus antecedentes penales manchados y no los reciben en ningún lugar. Diputado, imposible, me quedé pensando en su respuesta anterior, imposible no hacer el paralelo con el alcohol. Usted decía que no hay ningún estudio que demuestre que en personas sanas que se recreen con marihuana eso les haga bien. Bueno, yo le pregunto si usted conoce algún estudio en personas sanas que se recreen con whisky, que eso les haga bien, más allá de que lo bien puedan considerarlo el solo hecho del ocio y de la diversión o el placer que les pueda dar el whisky, mutatis mutandi, la marihuana. Por lo mismo, ¿no es un tema más bien de libertad que de demostración de que haga bien en el concepto médico para la salud? Mire, a ver, concuerdo en parte con lo que usted señala. De hecho, yo en algún momento fui concejal de una comuna del país y cada vez que se discutía respecto de la procedencia o no de una patente de alcoholes, yo siempre me opuse a ese tipo de cosas porque creo que el alcohol finalmente involucra a una serie de situaciones que a las personas los lleva a delinquir. El 80% de las personas que hoy día están detenidas en las cárceles chilenas son producto del alcohol, por violencia intrafamiliar, conducciones de estado de ebriedad, lesiones, homicidio, está involucrado en general el alcohol. Quizás uno de los delitos donde no está involucrado el alcohol es la estafa, porque quien comete la estafa debe estar lo suficientemente lúcido para cometerlo. ¿Usted prohibiría el alcohol de uso recreacional entonces? No, a ver, no se trata de eso. Lo que pasa es que el exceso en ese tipo de cosas produce dificultades. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay estudios que señalan de que una copa de vino al almuerzo no produce un daño, sino que produce ciertas situaciones beneficiosas. Hay estudios, yo no digo que sea así, pero sí efectivamente los hay y hoy día, de hecho, cuando se discutió en la Cámara de Diputados la reforma tributaria, muchos lucharon para que finalmente los impuestos a los alcoholes se rebajaran para no perjudicar una actividad del país. Una situación
de alguna manera que se pone en tela de juicio, considerando los efectos que produce el alcohol cuando se consume en exceso. Pero todo es posible a discutirse y es por eso que en el Parlamento es para poder parlamentar, es para poder discutir y finalmente poder llegar a leyes que sean en general beneficiosas para el resto del país. Y en ese espíritu, diputado, entonces, ¿están dispuestos a discutir la posibilidad de abrir el uso recreacional de la cannabis? A ver, ayer cuando nosotros aprobamos la idea de legislar, por supuesto que estamos dispuestos a discutir, pero yo tengo la convicción que el efecto recreativo de la cannabis, el autocultivo para efectos recreativos, finalmente no es conveniente, afecta la salud de las personas sanas, finalmente produce una adicción y los lleva a situaciones indeseables que perjudican en general a toda la sociedad. Bien, diputado, le agradecemos mucho el contacto con CNN Chile, muy amable. No, muchas gracias a usted, muchas gracias Paola y por supuesto muchas gracias a Sebastián y a todos nuestros televidentes. Buenos días. Buen día.